¿Para la nota? Sí, la que está para el día lunes de la próxima semana. Ah, ya, gracias. Está explicando más o menos qué era lo que se preguntaba y qué era lo que aparecía en el documento, como para que no les agarre por sorpresa. Entonces, nos damos cuenta que el primer ítem, lo que ustedes tienen que hacer es, en primer lugar, identificar la información que se les está pidiendo. Y en segundo lugar, dependiendo de la pregunta, tienen que explicar, tienen que relacionar y tienen que relacionarse. La primera pregunta, que es la de la Unidad Popular, sobre las reacciones que tuvieron la gente con el triunfo de Allende, ustedes tendrían que explicar por qué creen que existieron tantas reacciones contrapuestas. Entonces, primero me identifican las reacciones y después me las explican. En la segunda pregunta, ustedes tienen que relacionarme las posturas del MAPU y del MIR con la polarización política. Es decir, primero, cuáles eran las posturas y segundo, cómo se relaciona esto con la polarización política que se vivía en la época. Y la tercera pregunta, entonces, tienen que identificar también cuáles eran las posturas que había, cuál era la justificación que dio la Junta de Gobierno y en segundo lugar, relacionármelo con la materia de la clase de hoy. El segundo ítem ya no es de análisis de fuente audiovisual, es decir, ya no vamos a ver videos, sino que vamos a tener que leer. Va a ser análisis de fuente escrita. Y les tengo dos fragmentos. El primer fragmento es la introducción de la Comisión Rettig. ¿Han escuchado ustedes de la Comisión Rettig? ¿No? Bueno, la Comisión Rettig, que fue el primer informe y la primera investigación que se hizo en Chile sobre los crímenes ocurridos durante el régimen de Pinochet. Específicamente, la Comisión Rettig se encargó de investigar lo que había ocurrido con los detenidos desaparecidos. Fue una de las primeras comisiones de investigación en América Latina, la primera que se hizo en Chile, y lo que está expuesto específicamente es la entrega de cuáles son los objetivos de esa comisión, es decir, qué es lo que la comisión espera lograr con su investigación. Y el segundo documento es un fragmento de un estudio que hizo un historiador estadounidense que se llama Peter Wynne sobre las acciones relacionadas por la construcción de una memoria post-dictaduras en América Latina, específicamente en el Cono Sur. Dentro de esa investigación, Peter Wynne le dedicó un capítulo especial a Chile y dentro del capítulo que le dedicó a Chile habló sobre la importancia de la segunda comisión que se haría en Chile, porque después de la comisión Rettig se crearía una segunda comisión encargada de investigar estos elementos que sería la comisión Balich. Y esa comisión Balich entonces se encargaría ahora de investigar lo que había sido la prisión política y la tortura. En función de esos dos elementos, el primer elemento explica cuál es el fin de la comisión Rettig y el segundo fragmento explica cuál fue la importancia, según este historiador estadounidense, de la comisión Balich. Van a tener que responderme dos preguntas que esta vez son más preguntas de reflexión. La primera pregunta de reflexión nace del título que Ricardo Lagos le daría al proyecto que impulsaría la comisión Balich, porque la comisión Balich surgiría dentro del gobierno de Ricardo Lagos, que sería No hay mañana sin ayer. Es decir, ustedes toman el título de este proyecto, No hay mañana sin ayer, que sería el proyecto que impulsaría estas comisiones, y tendrían que decirme si están de acuerdo o no con esos títulos. Es decir, si creen que esta idea de que no hay mañana sin ayer, esta idea como de la importancia de la memoria para la construcción del futuro, es o no es como válida, es o no es real y por qué. Es decir, sería una pregunta de reflexión a partir de la información entregada en ambas fuentes. Y la segunda pregunta estaría más bien orientada a cuál era el objetivo de estas comisiones que estaba orientada con la verdad y la reconciliación. Es decir, si este tipo de acciones, según ustedes, sirven o no sirven para lograr ese objetivo de verdad y reconciliación. Eso sería la evaluación. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? ¿Todo claro entonces? Profe, entonces esto es con nota, ¿cierto? Correcto. Ya, gracias. Sobre ese trabajo, igualmente, como aún no, tal vez aún no hayan comenzado a hacerlo o aún no tengan como la duda propiamente tal, si es que después lo comienzan a hacer y tienen dudas, pueden escribirme libremente. Pueden pedirle mi número a la gente del curso que lo tiene, que hay un par de personas que tienen ya mi número, y preguntarme directamente si es que tienen alguna duda. Si es que no quieren hacer eso, pueden escribírmelo en el Classroom y yo les respondo como en los comentarios del Classroom. Si es que no quieren hacer eso tampoco, me lo pueden mandar por correo electrónico, así que ahí ustedes ven si es que tienen alguna duda, me la van haciendo llegar. Las preguntas no son largas, es decir, las respuestas a esas preguntas no son respuestas que requieran mucha extensión y por lo mismo les coloqué como un espacio acotado de como 10 líneas aproximadamente para escribir, que espero que no se pasen de eso.
también les coloqué al final de la evaluación de los ítems de corrección como por pregunta, es decir, qué es lo que les voy a corregir en cada pregunta y qué necesita tener la pregunta para estar con el puntaje máximo, para que lo revisen también antes de responder las preguntas y vean más o menos qué es lo que se les va a evaluar. Eso con la evaluación. Si es que no hay duda, entonces vamos a ver la materia que está destinada para el día de hoy, que es ya entrar de lleno en los que son los elementos comunes que tuvieron las dictaduras de América Latina, y en específico ver algunos detalles de unas 3 4 dictaduras que les tengo puestas para comparar. ¿Dudas? ¿Consultas entonces? No. Profe, yo tengo una pregunta Ya. cortita. Sí, En la vale. pregunta 4, lo de ¿estás de acuerdo con el título de la propuesta? Como que me quedó una duda de que estamos de acuerdo de que no hay mañana sin ayer o de la elección del título. De la idea del título, es decir, que no hay mañana sin ayer. Ya, gracias. La idea de eso es estar de acuerdo con la idea que representa el título. No, es como, no está centrado tanto como en el nombre de decir, ah, ya fue un buen título, fue un mal título, no, sino que la idea que está en el título es o no es correcta. Ya. Si no hay más duda, entonces, Profe, sí. entonces se modificó y ahora no hay que ver los videos. No, los videos se tienen que ver igual. La cosa es que son dos ítems. Un primer ítem con los videos y un segundo ítem sin los videos. Ah, ya. Gracias. Recuerden que no hay que ver los videos enteros, ¿ya? Porque, por ejemplo, 2 son documentales que duran más de 1 hora y darles casi 3 horas como entre los 2 documentales es mucho tiempo. Así que solamente vean los momentos acotados a la pregunta y después, si es que tienen tiempo, si tienen ganas, pueden verlo, pero ya de forma voluntaria y no para el trabajo. Hagan la actividad con tiempo. No son preguntas largas, pero como son preguntas que requieren reflexión, pueden como tal vez enfrascarse un rato en alguna de esas preguntas, así que hacer ese tipo de actividades como con el reloj encima no es muy agradable que digamos. También si es que tienen cualquier duda o consulta, pueden preguntarme libremente. Yo, en la medida que me esté dando, me da el tiempo, yo les voy a responder sin ningún tipo de problema. Y si es que no me da el tiempo, lo único que les va a pasar es que me demoren en responderles, nada más. Así que eso sería. Démosle a lo que tenemos visto hoy en día. Y para partir entonces, les tengo una consulta. ¿Qué fue lo último que vimos la semana pasada? ¿Se acuerdan? La Revolución Cubana fue el último. Correcto, Revolución Cubana. ¿Y por qué creen que es importante hablar de la Revolución Cubana cuando estamos viendo historia de América Latina? ¿Por qué es algo tan importante? Es más, incluso hay autores que definen la Revolución Cubana como el acontecimiento político más importante para la historia de América Latina en la segunda mitad del siglo XX. A ver, Amelie. Porque bueno, igual es como uno de los, podría decirse incluso uno de los hechos coyunturales de que Estados Unidos ejerciera el plan Cóndor. Bien, el plan Cóndor sería posterior, pero aquí Ah, específicamente, sí, básicamente. sí, específicamente haría que Estados Unidos, perdón, que está dando un poco de calor, específicamente que Estados Unidos cambiara su política hacia América Latina, correcto. Es decir, la Revolución Cubana significaría un cambio de actitud desde Estados Unidos hacia América Latina en relación a su forma de actuar políticamente hacia el continente. ¿Y por qué se genera este cambio con la Revolución Cubana? ¿Qué es lo que lo impulsaría? ¿Por qué antes de Cuba sí? ¿Por qué antes de Cuba no y después de Cuba sí? Profe, o sea, en la clase pasada nos vimos Revolución Cubana, como que dijimos que íbamos a ver Revolución Cubana. Y vamos a centrarnos en las consecuencias. A ver, ¿no la alcanzamos a ver entonces? Entonces como que no sabemos mucho. Perdón, creí que sí la habíamos alcanzado a ver, gracias. De Revolución Cubana es muy... ¿Qué hablamos de Revolución Cubana específicamente? Como para acordarme, creí que la había alcanzado a trabajar con ustedes, perdón. Los antecedentes. Ya, vimos los antecedentes de la Revolución Cubana de por qué se produjo, pero no vimos el desarrollo y las consecuencias entonces. Y no alcanzamos. Perfecto. Ya. Sobre la Revolución Cubana, entonces, déjenme cambiar de PPT. Ya. Por la Revolución Cubana, para tenerlo en consideración para lo que vamos a hablar ahora, entonces se produciría dentro de una Cuba que estaba históricamente dominada por Estados Unidos. Es decir, que post-1904, post-guerra hispano-estadounidense, Cuba pasaría a entrar dentro de lo que era la esfera de influencia estadounidense. Y
Ya a partir de la década del 50 comienzan a darse una serie de movimientos intentando derrocar al gobierno del entonces dictador Fulgencio Batista, los cuales en un comienzo no tendrían éxito. Fulgencio implementaría un régimen bastante autoritario, bastante represivo, y la implementación del régimen de represión de Batista significaría acrecentar el descontento social y también significaría hacer que existiese una fuerte división política dentro de Cuba. Es decir, que paulatinamente, a lo largo de la década del 50, esta oposición a Batista iría creciendo. Ya en la década del 50, después de un par de intentos fallidos, Batista mandaría al exilio a varios jóvenes universitarios que habían organizado estos movimientos, estos intentos revolucionarios, y estos jóvenes se agruparían en México. Y en México se podrían de acuerdo para realizar un nuevo intento de revolución en Cuba. Harían un desembarco así como escueto dentro de Cuba y desde ahí comenzarían a propiciar un enfrentamiento mediante guerra de guerrillas, es decir, mediante guerra no convencional, un enfrentamiento de tipo simétrico. Esos movimientos fueron ganando rápidamente el apoyo de todos los grupos antibatistas, es decir, en un comienzo la Revolución Cubana no tuvo un carácter marxista propiamente tal, sino que tuvo un carácter antibatista, porque grupos pro democracia, grupos liberales que estaban en contra de Batista, comenzarían a apoyar la Revolución Cubana, comenzarían a apoyar la caída de Batista, es decir, habían distintos grupos políticos que estaban concertados por la caída de Batista, y dentro de esos grupos, uno de los que tenía más fuerza era el grupo liderado por Fidel Castro, que era ya más cercano a la izquierda, aunque, ojo, aún no se declaraba como marxista. La Revolución Cubana triunfaría a fines de 1959 y ya se entraría de forma triunfal para el año nuevo de 1960. Y una vez en el poder, Fidel Castro, que sería el que tomaría las riendas de Cuba tras la revolución, comenzaría a dar una serie de transformaciones de carácter económico. ¿Dudas de momento? ¿Consultas? Bueno. Entonces, ¿qué puesto tiene Castro en ese entonces? En ese entonces sería el secretario general del Partido Comunista Cubano y la persona que lideraría el Estado cubano hacia el futuro. Castro impulsaría en primer lugar transformaciones de carácter económico. Estas transformaciones de carácter económico le significarían una rápida enemistad con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque uno, se hace un cambio en la estructura agraria del suelo, ¿mediante qué mecanismo? Mediante la expropiación de la tenencia privada de la tierra y la incorporación al Estado. Es decir, ahora el campo ya no es de los propietarios, ya no es de la propiedad privada, ya tú no eres dueño del campo, sino el campo es del Estado, y el Estado lo entrega para que pueda ser explotado. Un segundo elemento que también impulsaría a Castro sería el suprimir y prohibir todas estas instituciones financieras que tenían mucha importancia dentro de Cuba. Bancos, instituciones de crédito, etcétera, serían prohibidas y suprimidas de la isla. También se comenzaría a nacionalizar algunos recursos naturales, principalmente las plantaciones de caña de azúcar. En esos elementos, en esos tres puntos que les comenté, ¿por qué creen que le generaría molestia a Estados Unidos? ¿Se acuerdan dentro de los antecedentes quién eran los principales inversores en Cuba? Estados Unidos, ¿o no? Correcto. El principal país que tenía capitales puestos en Cuba era Estados Unidos, y por lo tanto, Estados Unidos, cuando vio comprometido su capital, le daría la espalda al régimen de Castro, lo cual haría que Castro tuviese que buscar un aliado como para poder mantenerse en el poder. Es decir, ya necesitaba algún tipo de apoyo especial para que de esta forma entonces no pudiese como correr riesgo su régimen. Y lo que hace entonces, ya estamos en 1960 pasando al 61, es dar un giro hacia la izquierda y alinearse con la Unión Soviética. La Unión Soviética entonces se transformaría en un aliado importante de Fidel Castro ante esta vuelta de espalda de Estados Unidos hacia Cuba, y las medidas como pro
izquierda, es decir, que ya se están impulsando, se profundizarían aún más. Otro elemento importante que se haría dentro de la Revolución Cubana sería la supresión de todos los partidos políticos, menos el Partido Comunista, y también se daría un fuerte control de la prensa desde el Estado, es decir, el Estado pasaría a tener un control de los medios de comunicación dentro de la isla. Bajo esta perspectiva, entonces, ya para el año 1961 nos daríamos cuenta que el régimen cubano sería un régimen que estaría políticamente alineado a lo que era la Unión Soviética. Y de esta manera, entonces, se constituiría el primer régimen socialista con una revolución triunfante dentro de todo lo que haya sido el hemisferio occidental. Es decir, uno va al hemisferio occidental y nunca antes en la historia había triunfado una revolución de carácter socialista hasta la Revolución Cubana. De aparte, esta revolución triunfaría a escasos kilómetros de Estados Unidos. Aquí está el mapa, aquí está Cuba, aquí está Estados Unidos, y aquí hay una diferencia de poco más de 100 kilómetros, como entre 100 y 140 kilómetros. La Revolución Cubana tuvo varias consecuencias. Una primera consecuencia entonces sería que Cuba se alinearía con la Unión Soviética y se transformaría entonces en una puerta de entrada de la influencia de la Unión Soviética hacia América Latina. Un segundo punto muy importante, y esto que se mantiene hasta el día de hoy, el triunfo de Cuba, de la Revolución Cubana, significaría un quiebre de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la isla. Relaciones diplomáticas que hasta el día de hoy no se han podido restablecer con normalidad. Un tercer punto importante dentro de estas consecuencias sería que Estados Unidos realizaría un bloqueo comercial. Es decir, crearía una prohibición para todos sus países aliados y que comercien con él y sus empresas de comerciar abiertamente con Cuba. Por último, también veríamos que se implementaría este gobierno socialista similar a lo que era el modelo soviético a pocos kilómetros de Estados Unidos, es decir, muy poco, lo cual a su vez gatillaría una segunda crisis que sería la crisis de los misiles. ¿Han escuchado de la crisis de los misiles? Sí, ¿No? ¿Sí? A ver, Eva, tú dices que sí, Heidi dice que no. ¿Por ya, ¿qué haces? A ver si es la que estoy pensando. Es la que me contó mi papá, porque mi papá es cubano, ¿Ya? y que básicamente Rusia le da unos misiles a Cuba Bien. y, y Castro, como estaba loquísimo, va y los apunta a Estados Unidos. ¿Es esa? Es más o menos así. ¿Han visto la película X-Men Orígenes? sí. Ya. Sí, Según la profe. película X-Men Sí, Orígenes, profe. sí, ya. Bueno, me encanta que haya gente. Ay, ya me acordé. ¿Por qué tiene que ver con Cuba? Sí. Sí, la película X-Men Orígenes, según esa película, la crisis de los misiles es por culpa de mutantes que estaban manipulando la política mundial. Ya. Ahora, la crisis de los misiles ocurría específicamente porque después de la Revolución Cubana, Estados Unidos comienza a apoyar a un grupo de exiliados cubanos que se irían de la isla por las persecuciones que había Castro a la oposición política. Esos grupos se comenzarían a organizar en países como Nicaragua y Guatemala para realizar una invasión que sería ese intento de desembarco que se hizo en la Bahía de Cochinos. Y el intento como de contrarrevolución que se impulsaría fracasaría porque a Fidel Castro le llegaría un telefonazo, así un periodista argentino que estaba en Centroamérica, lo llamaría diciéndole, oye Fidel, me llegó un cagüín y es que están preparando una invasión a la isla en un par de semanas. Y Castro entonces se prepararía para responder a esa invasión y estaría como con sus cañones apuntando al mar. Los barcos vendrían y Castro los estaría esperando ya con los cañones ahí puestos y sería supuestamente un juego del tiro al blanco, es decir, dispararle hasta hundir los barcos. Tras eso, se produce un mayor acercamiento entre Castro y la Unión Soviética y la Unión Soviética decide colocar una serie de misiles nucleares en la isla de Cuba. Y aquí hay algo importante, fue la Unión Soviética, no Cuba, la que decidió apuntarla directamente a Estados Unidos. No sé si Fidel Castro lo hubiese hecho también, yo creo que sí, posiblemente, pero al menos fue decisión de la Unión Soviética apuntar los misiles nucleares a Miami. Y la razón por la que la Unión Soviética decidió apuntar estos misiles nucleares a Miami fue porque Estados Unidos tenía lo propio, tenía sus misiles nucleares en Turquía apuntando a la Unión Soviética. Y como estábamos en periodos de la Guerra Fría, y lo importante era esta existencia del empate,
en que si tú haces algo yo lo tengo que igualar. Entonces, Estados Unidos decidió colocar los misiles apuntando, perdón, la Unión Soviética decidió colocar sus misiles apuntando a Cuba. Esta crisis de los misiles llevaría casi a una tercera guerra mundial. Si uno comienza a ver momentos en la historia en lo que el mundo ha estado más cerca de una nueva guerra mundial, el momento más cercano a esta tercera guerra mundial sería la crisis de los misiles. Estados Unidos crea un bloqueo naval en la isla en donde dice ya ningún barco entra, ningún barco sale, y la Unión Soviética desafía el bloqueo naval mandando su flota de guerra hacia Cuba. Y eso significaba que en el momento que la flota soviética cruzase el bloqueo naval, Estados Unidos tenía por mandato responder abriendo fuego, y la Unión Soviética tenía la orden a sus barcos que si le disparaban a ellos tenían que responder el fuego. Y eso hubiese sido en su momento el inicio de una guerra. Al final, la guerra se evitó, es decir, no se llegó a la Tercera Guerra Mundial, porque pocos kilómetros antes de que las flotas se cruzasen, Kennedy, que era el presidente de ese entonces de Estados Unidos, llamó a su homólogo soviético, a Khrushchev, y le dijo, oye, la guerra va a ser contraproducente para ambos, te propongo un trato para evitar el conflicto. Tú sacas los misiles de Cuba y yo voy a hacer lo mismo con mis misiles que tengo en Turquía. La Unión Soviética se puso a pensar el asunto, dijo, sí, claro, la guerra tampoco me conviene a mí, así que saquemos nuestros misiles y todos felices. Y finalmente de esa manera entonces se evitó la guerra directa, Cuba acercó aún más sus lazos con la Unión Soviética y se transformaría entonces en un punto de entrada muy fuerte de la influencia soviética a América Latina. ¿Dudas? ¿Consultas entonces con la Revolución Cubana? Profe, pero entonces, ¿por qué apuntarían los misiles nucleares? Así como, Para amenazar. ¿para mostrarlos? Para mostrarlo, sí, era una muestra de poder. Recuerden que en la Guerra Fría había mucho conflicto como político e ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y era como un juego de ajedrez, es decir, ya mira, con esto te hago jaque, y Estados Unidos decía, no, yo muevo mi pieza acá y te hago el jaque de vuelta, es decir, que era una competencia política para demostrar cuál país era más fuerte y cuál país tenía la mayor posibilidad de destruir al otro. ¿Consultas con la Revolución Cubana entonces? Profe, entonces, ¿ambos sacan los misiles al final? Correcto. Estados Unidos saca sus misiles de Turquía, que los tenía apuntando hace varios años a la Unión Soviética, y la Unión Soviética saca sus misiles de Cuba. La Revolución Cubana, entonces, significaría, voy a dejar de compartir esto, significaría una crisis política para todo lo que sería la política latinoamericana. Y esto sería porque sería la primera vez en la historia de que triunfaría una ¿Profe? revolución, ¿sí? ¿A quién llamaba Kennedy? Al líder soviético. Ya, Leonid gracias. Khrushchev. Entonces, sería la primera vez en la historia que una revolución socialista triunfaría en el hemisferio occidental. Antes de la Revolución Cubana, existía prácticamente un acuerdo implícito entre la izquierda y la derecha como en América Latina, entre Estados Unidos y los movimientos de izquierda en América Latina, y ese acuerdo implícito decía lo siguiente: es imposible que exista una revolución en América Latina, o al menos eso se creía. Y por lo tanto Estados Unidos estaba bastante confiado, diciendo, ya, como yo estoy acá, como yo tengo toda esta cercanía hacia el continente, tengo todos estos lazos de influencia ya creados, es muy difícil que triunfe una revolución socialista en el continente. Y las izquierdas decían, tenemos a Estados Unidos aquí encima casi como un policía, y por lo tanto es imposible que logremos hacer que triunfe una revolución socialista. Y esa idea, que era prácticamente como una paz forzada que estaba existiendo en ese momento, se rompería con la Revolución Cubana. Triunfa Cuba, triunfa la Revolución Cubana, y esa idea que tenía tanto Estados Unidos como los grupos más de izquierda desaparecería. ¿Por qué? Porque verían, es posible, sí se puede lograr una revolución en América Latina. Entonces, Estados Unidos lo tomaría como de mala manera y diría, no, es posible, tengo que hacer algo para evitarlo. Y los grupos de izquierda dirían, sí, es posible, hagámoslo, intentémoslo. Impulsemos una revolución en el resto de los países del continente.
Ese cambio entonces que produciría la Revolución Cubana significaría un giro de casi 180 grados de la forma en la que se estaba llevando la política en el continente, porque entonces significaría un cambio de Estados Unidos hacia América Latina para evitar que se repitiese algo como Cuba, y en segundo lugar significaría ¿cómo es el concepto? Palabra difícil. Se volverían más valientes los grupos de izquierda, ahí está, se envalentarían para lograr así impulsar una revolución marxista dentro de los países de América Latina. Por eso, si uno comienza a ver qué ocurriría políticamente en los distintos países de América Latina post-revolución cubana, se daría cuenta de dos elementos muy interesantes, al menos históricamente hablando. Un primer elemento del que se darían cuenta sería que post-revolución cubana, los grupos armados de izquierda se dispararían. Es decir, comenzarían a existir una serie de grupos armados de izquierda que aparecerían en distintos países con la intención de replicar lo que ocurrió en Cuba. Surgirían movimientos como las FARC o el FLN en Colombia, surgiría el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, por ejemplo, y a su vez, y esto es algo que también sería como dando en concordancia a ello, comenzaría a ver que a partir de 1960 las dictaduras en América Latina comenzarían a sucederse en todos los países, es decir, comenzarían a aparecer una serie de dictaduras militares con fuertes consignas antimarxistas. Aquí les tengo una pequeña cronología de los países geográficamente más cercanos a Chile: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú. Y en esta pequeña cronología, en los años que están marcados aquí con rojo son los periodos en los que estos países vivieron dictaduras militares. ¿Qué les llama la atención de esta cronología? ¿Hay algo que quieran destacar? Argentina. Bien. No sé si se acuerdan cuando hablamos de populismo, que yo le dije que Argentina después de Perón pasaría a estar como en un ir y venir de dictaduras, es decir, gobierno peronista, golpe de Estado y dictadura militar, otro gobierno peronista, otro golpe de Estado y gobierno militar, otro gobierno peronista, otro golpe de Estado y gobierno militar, otro gobierno peronista, golpe de Estado, que fue el de Videla, y luego otra dictadura militar otro gobierno peronista a partir del 82. Bien. A mí también me llama, por ejemplo, la atención lo que pasó en Paraguay, del 54 al 89. Es decir, todo este periodo de su historia estuvo bajo una sola dictadura militar. Bolivia también, que es un país que tuvo prácticamente 9 dictaduras en un periodo de entre 1964 y 1982. Y esas 9 dictaduras iban cambiándose porque se hacían golpes de Estado entre ellos. Otra cosa que a mí también me llama la atención es qué pasa a partir de 1960. O sea, uno se va a quedar en 1960, ¿sí? Es que, o sea, yo me doy cuenta que en el periodo de los 70 teníamos a todo el cono sur en dictadura. Correcto. Hubo años, específicamente el año 78, donde todas las dictaduras del cono sur coincidieron en América Latina, y ese fue el año donde se creó el Plan Cóndor, por ejemplo, en el 78, cuando estaban todos los países de América Latina en dictaduras. A partir del año 60, entonces, uno se da cuenta que estas dictaduras comienzan como a acelerarse, es decir, antes habían como ocasionales, no era como la norma, pero a partir de los 60, uno se da cuenta que se transformaría en la norma, en un elemento identitario prácticamente de la política de América Latina en esos años. Y si uno se comienza a preguntar, ¿qué pasó antes del 60? Es decir, ¿por qué después del 60 sí y antes no? Una de las mayores respuestas sería la Revolución Cubana. Esta Revolución Cubana entonces vendría a cambiar lo que era la forma de hacer política entre los distintos países de América Latina. Endurecería el accionar de la izquierda, por un lado, y haría que las acciones de Estados Unidos fuesen mucho más asertivas. Hablando de eso entonces, les tengo, aún no vamos a hacer esto, voy a volver al tioso, tenemos un fragmento que es de un historiador británico que se llama Leslie Vettel, que habla sobre la historia de América Latina, específicamente estos del tomo 12, son 12 tomos, este es el último tomo, y habla sobre este periodo. Dice, a principios del decenio de 1960, la sombra del conflicto entre Este y Occidente cayó con retraso sobre América Latina. La Revolución Cubana, la ruptura del régimen de Castro con los Estados Unidos en 1960
y la instauración de un régimen comunista a 140 kilómetros de Florida, en el Mediterráneo americano, crearon una situación política totalmente nueva en América Latina. Un gran temor al castrismo recorrió el continente entero al reactivarse la izquierda y aparecer la guerrilla en numerosos países. Los Estados Unidos modificaron sus conceptos estratégicos. A su vez, los ejércitos latinoamericanos, empujados por el Pentágono, adoptaron una nueva hipótesis estratégica y táctica para ajustarse al tipo de amenaza que en lo sucesivo se cernirían supuestamente sobre ellos. Consulta, ¿saben qué es el Pentágono? Sí, profe, también apareció en los X-Men. Bien. ¿Y qué es el Pentágono entonces, Constanza? Mire, según yo lo que entendí es como una cosa muy secreta donde guardan muchos secretos del Estado así y está como todo muy protegido y está en forma de pentágono. Correcto. El Pentágono específicamente es un edificio con forma pentagonal, de ahí su nombre, y en ese edificio está el Ministerio de Defensa estadounidense. Es decir, todo lo que tiene que ver con la política de defensa estadounidense se habla y se trabaja en ese edificio. Como es el edificio donde funciona ese Ministerio de Defensa, entonces, claramente tiene muchos secretos de Estado estadounidense y desde ahí es donde Estados Unidos entonces lanza sus políticas de seguridad, tanto internas como externas, hacia el mundo. Entonces, cuando hablamos de Pentágono, hablamos del Ministerio de Defensa estadounidense. ¿Qué elementos pueden destacar de este fragmento? Podemos ver, por ejemplo, que muchas cosas de las que mencionamos anteriormente aquí se mencionan. Por ejemplo, el cambio de postura de Estados Unidos. También vemos otros elementos como, por ejemplo, el surgimiento de esta izquierda armada que sería apuntalando en varios países y que en muchos casos se mantendrán hasta el día de hoy. Por ejemplo, lo que ocurre en Colombia. También veríamos que, y esto es interesante, que los ejércitos impulsados por el Pentágono cambiarían su hipótesis estratégica, es decir, cuál es su función dentro de la sociedad. Esa idea estaría cambiando por presiones y por presiones del Pentágono específicamente. Profe, pero entonces, ¿qué hace el Pentágono así como en ese caso? Así, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Muy buena consulta. Es justamente lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles fueron esas medidas impulsadas por el Pentágono para América Latina? Y específicamente vamos a ver que impulsaría dos medidas estrellas. Estas son las respuestas que daría Estados Unidos a la Revolución Cubana. Por un lado, nos daríamos cuenta que impulsaría una medida llamada la Escuela de las Américas y por otro lado impulsaría otra medida llamada la Alianza para el Progreso. Revisemos primero la Alianza para el Progreso, que es la que está aquí a mano derecha. Kennedy, que era el presidente de Estados Unidos de ese entonces, se juntaría con sus asesores, con universitarios, con académicos estadounidenses, y se pondrían a preguntarse lo siguiente: ¿por qué un Estado llega a una revolución? ¿Qué es lo que hace que un país pase a un Estado revolucionario? Y comenzarían a cuestionarse así como, ¿qué es lo que empuja a que un país inicie una revolución socialista? ¿Qué es lo que hace que la población vaya hacia la izquierda, apoye este tipo de movimientos? ¿Y qué respuesta creen que tuvieron? ¿A qué creen que llegaron? ¿Alguien se la quiere jugar? ¿Por qué piensan ustedes que un país va hacia un Estado revolucionario? Bueno, porque tal vez las medidas del país en ese entonces no son como muy justas o la desigualdad ya es muy extrema y la gente ya no aguanta. Sí, y eso fue justamente lo que pensó Estados Unidos. Dijo que habían una serie de problemas estructurales en esos países que generaban situaciones de desigualdad muy fuerte, de bastante pobreza, bastante miseria, lo cual era un caldo de cultivo perfecto para que movimientos más radicales de izquierda fueran floreciendo dentro de la población civil. Es decir que, entonces, existe un problema, ese problema es esta desigualdad y estos problemas sociales, y tiene una consecuencia que es el surgimiento de estos grupos de izquierda que buscan implementar sistemas socialistas. Bajo esa misma lógica, entonces, Estados Unidos pensó que era mucho más eficiente evitar
que surgiese la revolución que combatirla. Es decir, evitemos que estos países lleguen a estados revolucionarios, porque es mucho más eficiente evitarlo que combatir una revolución propiamente tal. Y para ello entonces, Estados Unidos impulsaría este programa que se llamaría la Alianza para el Progreso. Este entonces sería un programa impulsado por el presidente John F. Kennedy y tendría como objetivo evitar que surgiesen y que se masificaran estos grupos de izquierda, evitar entonces estas revoluciones mediante reformas estructurales, reformas profundas, entonces reformas a gran escala, que pudiesen cambiar y mejorar la condición de vida de los habitantes de estos países. Esta alianza para el progreso funcionaba de la siguiente manera. Kennedy tomaba la billetera de Estados Unidos y como que se la mostraba a los países y les decía, miren países sudamericanos, yo como Estados Unidos estoy dispuesto a financiar su modernización y su desarrollo a cambio que ustedes se comprometan a hacer unas medidas específicas. Es decir, ustedes hacen estas medidas que yo les voy a proponer y a cambio les voy a dar mucho dinero para que en primer lugar puedan financiar estas medidas y dinero en segundo lugar para que ustedes financien las medidas que estimen convenientes para sus países. Entonces, bajo esta perspectiva, Estados Unidos comenzaría a impulsar una serie de reformas en estos países. ¿Alguien sabe qué reformas se impulsaron dentro de esta Alianza para el Progreso? ¿Se la quieren jugar? ¿Qué tipo de reformas se impulsarían en esta Alianza para el Progreso? Profe, no sé, la verdad. ¿No? Yo creo que incluso les podría sorprender algunas de estas reformas que se impulsaron desde Estados Unidos. ¿Han escuchado hablar de reforma agraria? Sí, la de quitar a los, o sea, digo, quitarle a algunas personas un terreno y darlo y dividirlos de manera justa. Muy bien, Amelie. Específica, y hay algo interesante porque justamente uno de los proyectos que se impulsarían con la Alianza para el Progreso sería el de realizar las reformas agrarias. ¿Saben cómo estaba el campo en América Latina antes de la década del 50? ¿Cómo estaba estructurado el campo? ¿No? ¿Nadie? ¿Se acuerdan cómo estaba estructurado el campo en la colonia? La hacienda con el inquilino, ¿se acuerdan de eso? Y eso sí. Ok. Bueno, desde la colonia hasta 1950 no cambió mucho. Seguía existiendo esta gran propiedad que antes se llamaba hacienda, pero ahora se llamaba como el fundo, el latifundio, una propiedad de tierras bastante grande que eran controladas por pocas personas que tenían en su poder una gran posesión de tierra. Dentro de esos campos vivían campesinos que no tenían casa propia, que antes se le llamaban inquilinos, que seguían siendo casi igual que los inquilinos de la colonia, que vivían dentro de los campos de estas personas y les trabajaban las tierras a ellos, a cambio de vivir ahí y un pequeño porcentaje de la cosecha. Como los medios de comunicación como masivos aún no estaban muy difundidos y no existían muchas formas de viajar dentro del país, muchas personas nacían y morían dentro de su hacienda y no conocían más allá como del lugar donde vivían y pueblos cercanos posiblemente. Y por lo tanto, los dueños de la tierra tenían mucho poder político y social sobre esas personas. Es más, en algunos casos incluso se parecían a sistemas feudales, es decir, eran como señores feudales con sus feudos, pero en vez de ser señores feudales eran como el patrón con sus campesinos. Ahora, eso generaba mucho empobrecimiento y mucho descontento dentro del campo. Y por lo mismo, Estados Unidos buscaría impulsar estas reformas agrarias. ¿Eva? Profe, ¿cuál sería la diferencia entre eso y el sistema feudal? En primer lugar, que no haya vasallaje. En segundo lugar, que si bien tenían un poder social sobre la población, no tenían un poder político como lo tenía el señor feudal. Es decir, el señor feudal sí era un señor importante, sí tenía poder en la corte, sí era capaz de mandar. En cambio, de ahí ellos mandaban, pero no mandaban por ser señores feudales, sino que mandaban porque tenían control social y hacía que la gente de su fondo les votara a ellos. Es decir, había elecciones, presionaban a la gente y la gente los votaba a ellos. ¿Y quién más levantó la mano? ¿Gabriela? Sí, profe, es que me perdí un poquito. Entonces, ¿Estados Unidos impulsó las reformas agrarias como en Latinoamérica? Impulsaría las reformas agrarias. Ya, gracias. El objetivo de la reforma agraria estadounidense sería el siguiente: comprar
la gran propiedad, es decir, que el Estado comprase con estos préstamos que estaba recibiendo estos grandes fundos, estos grandes latifundios que tenían estos pocos señores, estos pocos terratenientes, dividirlo y entregárselo a campesinos empobrecidos. Es decir, ustedes campesinos que no tenían tierra, ahora van a recibir un campo, una propiedad mediana, para que la puedan cultivar. Esta reforma agraria tenía dos objetivos muy importantes. En primer lugar, transformar a los campesinos en propietarios. Esto es muy importante, buscaba transformarlos en propietarios de la tierra. No fue una reforma agraria como la cubana, en la que el Estado se hizo dueño de la tierra y la repartió sin que el Estado perdiese la propiedad de la tierra. Acá, la gente, los campesinos, tenían que ser propietarios, es decir, se perpetuó esta idea de la propiedad privada, pero esta vez repartiendo la tierra en las personas más pobres. Y tenía un segundo objetivo, que era que esos campesinos mejorasen su condición de vida y se creara una clase media rural. Es decir, buscaban crear una clase media campesina como la que tenía Estados Unidos, mediante la creación de campesinos propietarios. ¿Por qué creen que Estados Unidos le daría tanto énfasis al campo? Tal vez porque ahí se producen bienes. Ahí se producen bienes, bien. Y eso, un punto importante, sí. El campo en América Latina estaba bastante descuidado en esa época, no se producía como se debía producir, y eso era porque los dueños de la tierra no tenían mucho incentivo en industrializar y en mejorar las técnicas de producción del campo. Y Estados Unidos pensaba que si ahora tenían pequeñas personas que su vida dependiese de trabajar el campo, sí invertirían en mejores tecnologías para la industrialización real del campo, ¿bien? ¿Y qué otro factor creen ustedes que puede incidir? A ver. ¿Me puede hacer otra pregunta para llegar a la respuesta de la anterior? Según Marx, ¿quiénes impulsarían la revolución? ¿Cuál sería el grupo social que según Marx lideraría las revoluciones? El proletariado. Correcto, el proletariado industrial. Este grupo proletario que surgiría como en las sociedades industriales, en las ciudades, y que estarían como históricamente marginados según el pensamiento marxista. Ahora, y esto es algo bastante interesante, nunca en la historia del mundo ha triunfado una revolución en un país plenamente industrializado. Y si uno comienza a revisar todas las revoluciones que han triunfado, todos estos países tienen algo en común. Todos esos países tenían algo en común. Y es que tenían una población rural importante. Y esa población rural en esos casos estaba bastante empobrecida y bastante maltratada. Rusia, por ejemplo, cuando triunfó la Revolución Rusa, era un país casi feudal todavía, es decir, tenía todavía estas instituciones semifeudales, seguía teniendo nobleza, por ejemplo, tenía una población campesina bastante empobrecida. China, por ejemplo, la Revolución de Mao fue una revolución impulsada por los campesinos. La Revolución Maoísta fue una revolución campesina. Lo mismo ocurría, por ejemplo, en Vietnam. La guerra de Vietnam, Estados Unidos perdería la guerra de Vietnam contra grupos guerrilleros de campesinos vietnamitas. Y si uno se va, por ejemplo, a México, la Revolución Mexicana, que si bien no fue una revolución marxista, sí sería una revolución que surgiría en México, fue una revolución impulsada por los campesinos. Si uno va a ver lo que fue la Revolución Cubana, el gran ancla de empuje que tuvo la Revolución Cubana, que tuvo Fidel Castro en Cuba, fueron en la selva, en la sierra, es decir, en los grupos donde habitaban mayoritariamente campesinos. Y por lo tanto, Estados Unidos entendió que la mejora en las condiciones de vida del campesinado era fundamental para frenar el avance de estas ideologías radicales que ellos criticaban como problemáticas. Y por lo tanto, entonces, la mejora de la condición de vida del campesinado era fundamental. Entonces, medida número 1, impulsada por Estados Unidos en la Alianza para el Progreso, fue fomentar reformas agrarias en estos países orientadas a la creación de una clase media propietaria rural, es decir, que los campesinos fueran propietarios y mejorasen su condición de vida hasta transformarse en una clase media campesina. ¿Dudas? Yo, profe, pero no tiene nada que ver. Es que resulta que siempre cuando ve hablar de ultraderecha, hablar de Allende, siempre le echa la culpa por las reformas agrarias, pues, pero la hizo Estados Unidos. No entiendo por qué se confunden en eso. Porque en Chile hubieron 3 reformas agrarias. La primera reforma agraria fue la reforma impulsada por Alessandri, que fue la reforma que se le pidió a Estados Unidos, y Alessandri no hizo la reforma agraria, la hizo muy de mala ganas, la hizo mal, y la hizo mal porque en Chile hubo un sector político bastante importante, y era uno de los que lo apoyaba a él,
era el Partido Conservador. Sí, el mismo Partido Conservador que había surgido en la guerra contra los liberales en 1929, batalla de Lircay. Ese Partido Conservador seguía existiendo y seguía siendo uno de los partidos políticos más importantes y estaba formado fundamentalmente por terratenientes, por personas que tenían su poder todavía ligado al suelo. Y claro, como ellos eran uno de los principales grupos que apoyaban a Alessandri junto con el Partido Liberal, no iban a querer que le quitaran su suelo. No, o sea, el suelo me da el prestigio, el suelo me da mi posición social, así que reforma agraria, no. Y de esta manera, entonces, la reforma agraria que impulsaría Alessandri sería bastante escueta, bastante tímida. No produciría un cambio real en la propiedad del suelo. Después se produciría una segunda reforma agraria, que sería la reforma agraria de Frey, que esta sí buscaría implementar un cambio real en la propiedad del suelo. Frey sería apoyado por Estados Unidos y esta reforma agraria sería mucho más profunda. Ahí se perdería realmente como fondos, todos los campos que no han producido eran quitados, y eso generó, entre otras cosas, que la derecha se transformara en uno de los mayores enemigos de la democracia cristiana en los 60. Y por último, existiría la tercera reforma agraria, que sería la reforma agraria de Allende, que sería una reforma agraria aún más profunda que la de Frey, y estaría orientada, por ejemplo, a crear granjas colectivas, y sería una reforma como distinta, pero mucho más profunda. Ahí serían como expropiaciones casi cotidianas. Entonces, por eso nos damos cuenta que sí existieron en Chile varias reformas agrarias y cada una fueron diferentes. ¿Consultas? ¿No? Entonces, ahí tenemos ya una de esas medidas impulsadas por Estados Unidos. Ahí les acabo de hacer un spoiler de que la reforma agraria en Chile, ¿por qué la reforma agraria en Chile fracasaría? Ahora, hay una segunda política que también impulsaría a Estados Unidos con la Alianza para el Progreso. Y aquí les voy a hacer una consulta sobre su vida familiar y personal, y es, ¿cuánta gente acá tiene padres o abuelos con muchos hermanos? Yo, por ejemplo, mi abuelo tiene 12 hermanos. ¿Alguien más? ¿Quién apuesta? ¿Quién da más? ¿Ya? Camila, levantaste la mano, a ver. Catalina después, a ver, ¿quién da más? No, fue sin querer, o sea, pero igual mi mamá tiene 11 hermanos. 11 hermanos, bien. ¿Quién da más? Mi abuela era hija única, ahí hay alguien que sale, 10, 2. El máximo número hasta ahora me lo dieron, tuvo 20, ya, aquí ganaron el récord. Porque antes el máximo récord lo tenía el cuarto F, que tenía una familia con 17 hermanos. Acá hubo 20, ya. El cuarto B se gana el récord de tener la persona con la familia más numerosa como acá. Bien. Aquí no sé si se dan cuenta viendo esto que las familias antes eran bastante numerosas. Muy, muy numerosas. ¿Por qué creen que era así? ¿Por qué eran tan numerosas las familias de antaño? A ver. Falta de educación sexual. Falta de educación sexual, bien. ¿Qué otro elemento más? ¿Se lo pueden jugar? No había tele, sí, también. Bueno, habían varios factores que explicaban el numeroso tamaño de la familia. No había internet, no había televisión, así que la gente no tenía con qué entretenerse. En segundo lugar, no existían métodos anticonceptivos, ¿correcto? La mujer estaba como concentrada en el trabajo doméstico pues, fundamentalmente, no había métodos anticonceptivos, y por lo tanto los hijos que llegaban eran los hijos que prácticamente les daba como la vida, no había como una planificación, los hijos que nacían eran los hijos que llegaban. Esto hacía entonces que muchas familias, no solamente en esa época, sino antes de la dictadura, por ejemplo, mi abuelo que tuvo 2 hermanos nació en 1920 prácticamente, 1930 por ahí. Sí, 1930 había nacido mi abuelo, que tuvo muchos hermanos. Uy, qué viejo sonó eso. Ya. Entonces, las familias eran bastante numerosas y esa familia numerosa era algo muy común dentro de la sociedad chilena. Pero aquí hay una consecuencia importante que tiene que ver con estas familias numerosas. ¿Por qué creen ustedes que Estados Unidos le puso el foco dentro de la Alianza para el Progreso al tema de las familias numerosas? Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Por qué creen que Estados Unidos le puso el foco al tema de las familias numerosas dentro de estas propuestas que estaba impulsando con la Alianza para el Progreso? ¿De forma positiva o negativa? Más vulnerabilidad. Bien, Heidi. De forma ahí, si es positivo o negativo, los voy a dejar al criterio de ustedes, pero efectivamente, Heidi, por la vulnerabilidad. ¿Por qué ustedes van a pensar la vulnerabilidad? Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo una familia con una pareja y 8 hijos.
y tengo un sueldo de 100. ¿Cuánto dinero iría para cada persona de la familia con 100? O sea, diría básicamente nada, pero profe, yo he visto esos casos y normalmente se echaban a los hijos o los daban en adopción. Mi bisabuela le pasó eso, por ejemplo, ella quedó como orfana. Pasaba mucho. A mi abuelo paterno, por ejemplo, lo regalaron. Como que no podían mantenerlo y la familia se la regaló una tía. Ocurría mucho eso, pero también ocurría que muchas familias no hacían eso y se quedaban como con los hijos. Y pasaba que, por ejemplo, si tenía 8 hijos y tenía 100 de sueldo, lo que iba a pasar es que por cada persona tendría un valor de 10. En cambio, si en vez de tener 8 hijos tenías 3 y éramos 5 en la familia, ¿qué pasaría con el dinero que tendríamos cada persona? Bueno, correcto, habría un poquito más. Específicamente se duplicaría, si es que en vez de tener 8, tengo 3, se duplicaría la cantidad de recursos que hay por persona. Estados Unidos vio en la falta de control de la planificación familiar un problema que también servía para perpetuar la pobreza en el continente. Sí. Entonces, al ver este problema, que servía también para perpetuar la pobreza en el continente, comenzaría, mediante la Alianza para el Progreso, a promover en los países de América Latina la creación de políticas de planificación familiar. ¿Saben qué es una política de planificación familiar? ¿No? Ok. Cuando hablamos de planificación familiar, implica que la familia pueda decidir cuándo y cuántos hijos tener, es decir, cuándo tener hijos y cuántos tener. Eso antes no existía, las familias no eran planificadas. Las familias llegaban como por lo que te daba la vida, por lo que pasaba, planificación real de cuándo y cuánto tener como hijos, es decir, cuántos hijos quiero tener y cuándo los quiero tener. De esta manera, por ejemplo, y aquí es algo bastante curioso, los inicios de la masificación de los métodos anticonceptivos en América Latina serían impulsados por Estados Unidos. No, en esa época aún no salía la pastilla, pero sí comenzaría otros elementos como, por ejemplo, planificación familiar, impulsar, por ejemplo, el ingreso de la mujer al mercado laboral también como para mejorar, ya existía, pero como que se comenzó más a propiciar el aborto, depende del país. En Chile sí había aborto en esa época. Después se prohibiría en los 80 y luego se podía discutir ahora. ¿Scarlett? ¿Quieres preguntar algo? Perdón, es que activé el micrófono. Ya no hay problema, creí que querías hacer una consulta. El aborto era legal antes del 80, exactamente el año que se hizo legal no lo sé, no me acuerdo el año exacto en el que era legal, pero sí era legal antes del 80. Correcto. Muchos hijos era malo porque se perpetuaba la pobreza. Por lo tanto, había que hacer algo parecido a lo que está ocurriendo en los países europeos y estadounidenses, que era que las familias pudiesen planificarse. Y así llegaron métodos, por ejemplo, anticonceptivos, instancias como de planificación familiar, para que de esa manera cambiara esa realidad demográfica que había en América Latina. De momento, ¿qué les parecen esas políticas impulsadas por Estados Unidos? Sí, posiblemente Amparo. Hasta ahora, ¿qué les parecen esas políticas? Profe, O yo creo sea, que estamos... Amparo Ah, y no, luego no, Amelia. dale. Ya, Amelia, no, yo iba a decir que tal vez buenas o malas, pero lo hacía Estados Unidos por su beneficio al final, pues. posiblemente sí. Sí, yo iba a decir lo mismo, que es como, no sé, es como un lobo vestido de oveja, así como los vengo a ayudar, mis colonias. Ya. Aunque, ojo, hubo mucha oposición por parte de las élites de los países de América Latina a implementar esas políticas. Muchos grupos no quisieron implementarlas en un momento porque las veían perjudiciales. Otra reforma que estuvo orientada dentro de la reforma de esta Alianza para el Progreso tiene que ver con un problema bastante común dentro de la segunda mitad del siglo XX para los países de América Latina. Consulta, ¿cuánta gente de acá tiene familia que venga del campo? Yo. Bien, harta gente. Yo, Bien, yo, este curso no escapa de la realidad social de Chile de hace 30 años, de hace 40 años, muy bien. Tus papás, sí.
En el caso, mi mamá viene de Carahue, por ejemplo, de la 9ª región. Ahí todo, oiga, sí, de Parral, si uno comienza a consultar esto, y esto Yo pasa igual de Parral. de Parral, Ponchillos, somos iguales. Río Bueno, ahí estoy viendo harta gente de Temuco, ahí somos compañeros de familia de la 9ª región, Alhue, Parral, ya. Y otra consulta, ¿han visto ustedes la pérgola de las flores o tuvieron que actuarla cuando estaban en básica? ¿No? Sí. Y ahí la Carmela, yo vengo de San Rosendo. Bueno, todo eso se los comento porque ese musical, esa obra, refleja una realidad fundamental de lo que ocurrió no solamente en Chile, sino en toda América Latina durante el siglo XX, que fue el proceso de migración campo-ciudad. En 1900, al cambio de siglo, uno podía ver que existía mucha población de origen rural todavía dentro de los países, es decir, que en ese momento casi el 60-50%, entre el 60 y el 50 más o menos de población seguía siendo rural. Pero si uno va a fines, en Chile, por ejemplo, del siglo XX, y llega, por ejemplo, al 1990, se da cuenta que ya para esa época prácticamente el 15-10% de la población seguía siendo rural. Es decir, prácticamente el 40% de la población de Chile aún no pasó lista Heidi. Prácticamente el 40% de la población de Chile se movería del campo a la ciudad. Ese movimiento campo-ciudad sería un movimiento bastante acelerado, bastante potente, y sería un movimiento descontrolado. Y ese movimiento descontrolado y acelerado generaría una nueva problemática que la ciudad latinoamericana comenzaría a vivir en el siglo XX. ¿Constanza? Profe, perdón por interrumpir, pero me tengo que ir. ¿Me puede anotar la lista, por favor? Sí, tú, Constanza, ¿cuánto eras? Bravo. Bravo, ya. Te dejo presente el tiro, Constanza. No hay problema. Muchas gracias. Sí, no hay problema. Bravo, bravo, bravo. Chao. Chao, Constanza. Estamos en la quinta. Chao, Connie. Ay, ay, ay. Perdón. Oye, tengo una concentración terrible, como que veo una mosca y se me olvida de qué estoy hablando. Ya, migración campo-ciudad. Comenzaría a producirse un problema nunca antes visto por las ciudades de América Latina. Perdón por lo vago. Que sería la creación de barrios marginales, de guetos dentro de las ciudades, en donde se comenzaría a concentrar pobreza y desigualdad. Estos barrios tendrían distintos nombres dependiendo del país en el que uno estaba. ¿Cómo se llamaban en Chile? ¿Cómo se llaman esos barrios marginales que se iban produciendo fuera de las dinámicas de la ciudad? ¿Cómo? ¿Poblaciones? Poblaciones, muy bien. ¿En Argentina están cómo se llamaban? ¿No? Se llamaban poblaciones callampas porque según los argentinos surgían como si fuesen hongos. Es decir, como que miran para un lado, volvían a mirar, y como lo hongo que te aparece en la comida, lo hongo que te aparece ahí como que si lo estoy un rato, bueno, poblaciones callampas, por eso se llamaban así. ¿En Brasil alguien sabe cómo se llaman? Favela. Las favelas, correcto. ¿Qué cosa se llamaba así? Las poblaciones marginales que iban surgiendo por este proceso de migración acelerada. Las favelas de Brasil. ¿Han visto la película Ciudad de Dios? Sí. Sí, muy buena. Es una de las mejores obras del cine latinoamericano, véanla. Ahí en Ciudad de Dios, por ejemplo, se puede ver un poco cómo fue el proceso de la creación de las favelas en Brasil. De cómo se transformaban en núcleos de desigualdad, núcleos de exclusión social, cómo se iba marginando dentro de las dinámicas habituales de la ciudad a la población en esos lugares. Estados Unidos comenzó a ver con malos ojos la formación de esos guetos, de esos barrios marginales, porque eran un caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de movimientos revolucionarios. Y posteriormente también sería un caldo de cultivo perfecto para el surgimiento del narcotráfico en América Latina. Y comenzaría a hacer que estos países impulsaran programas de vivienda pública, es decir, que facilitaran el acceso a viviendas incluidas y establecidas dentro de las dinámicas habituales de la ciudad. Es decir, que tuviesen acceso a agua potable, a servicios, etc. Que era algo que no ocurría con estos barrios marginales que se iban formando en las ciudades. Consulta, ¿alguien de acá por casualidad vive en Villa Olímpica o en Villa Frey? ¿O la conocen por lo menos? ¿Saben dónde queda Villa Olímpica? ¿La han visto? ¿O Villa Frey?
Sí, profe. Pero le iba a preguntar, ahí fue cuando empezaron las tomas de terreno. En esa época, correcto, sí, Ñuñoa City. En esa época era que se están masificando las tomas de terreno, a partir de los 50, 60, 70. Cuando ya las ciudades eran incapaces de dar respuesta habitacional por falta de planificación, por problemas económicos, etc. Y la gente, ante la imposibilidad de tener vivienda, comenzó a organizarse en distintos grupos que impulsaron las tomas de terreno. Sí, Amelie, correcto. Ahí entonces se comenzaría a dar estos programas de vivienda que también serían impulsados por la Alianza para el Progreso. Villa Frey, por ejemplo, y Villa Olímpica serían estas viviendas sociales que se están dando en ese entonces, que serían impulsadas en ese caso por el gobierno de la democracia cristiana. El gobierno de Frey. Profe, pero ¿y cómo lo hacían? Porque si la gente no tenía plata, ¿cómo? El Estado las entregaba muy baratas o en algunos casos les regalaba. Ah. Por eso, si uno va, por ejemplo, a Villa Olímpica o Villa Frey, se va a dar cuenta que hay mucha gente como abuelita viviendo ahí, porque a mucha esa gente le llegó la casa cuando eran jóvenes, todavía en la década de los 60. ¿Gabriela? Profe, es que se me cayó el internet en un momento y no escuché qué fue la tercera cosa que impulsó. Escuché vivienda. De vivienda. ¿Qué cosa? Políticas de vivienda, que los estados impulsaran políticas para facilitar el acceso a la vivienda. Ya, gracias, profe. Ok. Y voy a mencionar un último elemento de esta Alianza para el Progreso, y este elemento sería la educación. Buscarían que los países aumentaran la cobertura educativa, es decir, pensaron que la educación significaría una posibilidad real para salir de la situación de pobreza en la que se vivía, y para que eso fuese así, entonces debía ser masiva, es decir, que le llegase a la mayoría de la población, algo que antes no ocurría. Por ejemplo, si uno iba a Chile en 1960, un número importante, casi la mayoría de la población, por ejemplo, era analfabeta, y eso era porque no habían tenido acceso a educación básica, a educación escolar, etc. Y por lo tanto, lo que había que hacer era masificar el acceso a la educación. Profe, ¿sabe cómo se llamaba, por así decirlo, el título de todas estas cosas en conjunto, como lo de las Alianzas viviendas? para el Progreso. Alianzas para el Progreso. Sí. Ya. Es lo que está en el PPT, a la derecha, la Alianza para el Progreso. Estos puntos entonces serían los que buscaría Estados Unidos implementar para evitar que los grupos de izquierda se fuesen masificando dentro de los países de América Latina. Por Estados Unidos no se jugaría todos los caballos todas las fichas al mismo caballo. Hoy estoy mal, parece que no dormí bien anoche. No se jugó todas las fichas al mismo caballo, sino que empezaría un programa paralelo. Este programa paralelo se llamaría la Escuela de las Américas. ¿Han escuchado hablar de la Escuela de las Américas? Sí, profe. Sí, ¿Han escuchado de la Escuela de las Américas? que es básicamente una escuela que enseñaba tortura y mucha gente de la DINA venían de ahí. Bien. Y todo eso. Sí, hubo personajes tristemente célebres, como por ejemplo Manuel Contreras, que fue el director de la DINA que estudió en la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas fue un centro de formación castrense dependiente del ejército estadounidense y que funcionaba físicamente en Panamá. Centro de formación castrense significa que iban militares como a perfeccionarse, a tomar cursos, a especializarse. Y dentro de esta Escuela de las Américas, este concepto es muy importante, el que lo voy a mencionar ahora, se promovió algo que se llamó Doctrina de Seguridad Nacional, que la vamos a ver a continuación, así que la dejo para que la tengan a vista. Doctrina de Seguridad Nacional, y dentro de esta Escuela de las Américas se implementarían cursos como por ejemplo contrainsurgencia, guerra psicológica, inteligencia militar, y después de los 90 se desclasificarían que también habían manuales de tortura, por ejemplo. Profe, ¿Sí? ¿qué es una guerra psicológica? Por ejemplo, desinformación, por ejemplo, saber cómo lo que están pensando los otros, cómo para poder actuar, elementos para recabar información dentro de una guerra, también como desinformar al enemigo, como que no sepa qué está pasando, también puede ser como meter miedo, todos esos son elementos donde no te disparan, pero sí como te juegan con tu mente, entre comillas. Y contrainsurgencias es que se preguntan es como guerra simétrica, es decir, por ejemplo, cómo combatir una guerrilla, cómo intervenir en una casa si es que hay un problema, cómo pelear en la jungla, que serían como elementos de guerra de antiinsurgencia. ¿Catalina? Profe, ¿qué es formación castrense? Entrenamiento a los militares. Ah, ya. Entonces se comenzaría a perfeccionar a los militares de América Latina en estas tácticas bajo
bajo la justificación que esos serían los problemas que tendrían que enfrentar América Latina en este periodo, desde Estados Unidos. Por lo tanto, se buscó preparar a los militares para que pudiesen enfrentar conflictos como los que había ocurrido en Cuba, es decir, con esas tácticas contrainsurgentes, poder enfrentar guerrillas de forma más eficiente, poder combatirlas psicológicamente, recabar información sobre las guerrillas, y también como para perseguir a posibles grupos que favorecieran o promovieran el surgimiento de las izquierdas en América Latina. El concepto de doctrina de seguridad nacional es el siguiente. Una doctrina militar es una idea que implica un foco de atención para un ejército, es decir, cuál es la finalidad o cuál es la función del ejército dentro de la sociedad. Esa es una doctrina como militar, una doctrina castrense. Y la doctrina de seguridad nacional, que fue impulsada desde las escuelas de las Américas, tenía como objetivo de que los ejércitos colocaran su foco hacia el interior. Es decir, que en vez de prepararse para una guerra con otro país, que era como lo tradicional de un ejército, pusieran el foco, el aspecto fundamental de su actuar, hacia la seguridad interior, es decir, hacia la mantención del orden interno. ¿Alguien levantó la mano o no? Creo que alguien levantó la mano. Ahí surgiría, con efecto amparo, esta idea del enemigo interno. Es decir, ahora, el objetivo del ejército sería el combatir y el suprimir todos los grupos internos que pudiesen comprometer la seguridad interior del Estado o que pudiesen favorecer el surgimiento de grupos marxistas. Bajo esta idea, entonces, surgiría esta idea del enemigo interno. Les tengo aquí otro fragmento de un historiador, esta vez un historiador chileno. Profe, ¿puede retroceder un segundo, por fin? Bien. Gracias. Gracias. Ok, ¿avanzo ya o no? Ustedes me Sí. dicen. Perfecto. Otro fragmento de un historiador chileno que se llama Luis Vitale, profesor de la Universidad de Chile, que escribiría en su libro Los periodos de América Latina lo siguiente. A partir de los decenios de 1970-80, las Fuerzas Armadas como institución tomarían el poder fundamentando su actuar en una nueva doctrina de seguridad nacional, según la cual el principal enemigo estaba al interior del país. Entonces nos damos cuenta que Estados Unidos respondería en primer lugar evitando o creando medidas que evitasen el ampliamiento de la base de apoyo de la izquierda en América Latina, buscando mejorar las condiciones de vida de la población, pero en caso de que eso no fracasase, que eso no funcionase, lo que trataron de hacer también es transformar a los ejércitos como una especie de escudo interno de los propios países, para que en caso de que existiese una posibilidad real de surgimiento de la izquierda, y a veces no tan real, dependiendo del país, porque hubo países donde esto no fue tan real, pero aún así actuaron, interviniesen y cortasen cualquier intento de propagación del marxismo en el continente de América Latina. ¿Dudas de momento? ¿Consultas? ¿Comentarios? Profe, también? ¿Sí? ¿toda Latinoamérica como que aceptó esto, entre comillas, ayuda o fueron algunos países dijeron no, gracias? La gran mayoría sí. Todo el Cono Sur, por ejemplo, participó en la Escuela de las Américas. Y así entonces llegaríamos al periodo de las dictaduras de América Latina. Y ahora solamente vamos a revisar algunos elementos comunes. No vamos a ver cómo en profundidad las dictaduras, sino que vamos a revisar algunos elementos que se compartieron. Un elemento común fue la supresión de los partidos políticos y la prohibición de la disidencia. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, todos estos países tuvieron como política la prohibición de los partidos políticos, es decir, que los partidos políticos se prohibieran, la disidencia, es decir, cualquier tipo de oposición política también fue prohibido, y en los casos de que se permitiesen partidos políticos fueron casos muy limitados, es decir, se permitía 1 o 2 partidos políticos y eran generalmente partidos políticos que apoyasen al gobierno de turno. Profe, ¿Sí? por ahí por los 80 Argentina estaba en dictadura o no? Sí. En la primera mitad de los 80 sí, la segunda mitad no. ¿Y por qué entonces la gente se iba para Argentina si igual corría riesgo de que, o sea, no había de otra, pero ¿por qué irse a Argentina es mejor que quedarse aquí si igual se pueden devolver? Podían escapar. Creían que en Argentina, como no los iban a conocer, como iban a estar en un lugar como alejado de las guerras de la dictadura como particular de acá, allá iban a estar seguros.
El tema es que no pensaron después que las dictaduras se iban a coordinar para perseguir a la gente fuera de los países. Por ejemplo, el plan Cóndor fue eso, fue un plan conjunto en la dictadura del Cono Sur para entregarse información entre los países de quiénes se habían arrancado a aquel lado para que en esos países los persiguieran y los exterminaran. Chile, por ejemplo, le entregó información a Argentina de quiénes se habían ido allá. Por ejemplo, mira, aquí tenemos algunos tipos del MIR que se arrancaron en Argentina. Acá tengo otro tipo que creo que está en Uruguay, así que Uruguay buscaba, los encontraba, los mataba. Argentina hacía lo mismo y también le entregaban la información a Chile diciendo yo creo que están esos en tu país, y Chile como que le respondía con la misma forma. Los perseguía y los exterminaba. ¿Tenemos? ¿Alguien iba a decir algo? Gracias, profe. Ya. Entonces tenemos la supresión de los partidos políticos y la prohibición de la disidencia, es decir, estar abiertamente en contra de las políticas impulsadas por estos gobiernos era delito. En segundo lugar, se daría una política sistemática de violación de derechos humanos. ¿Saben qué significa que sea sistemática? ¿Saben qué significa que sea sistemático? Que son una y otra vez, ¿o no? Bien, parecido, pero va un poco más allá del concepto de sistematicidad. Que estaba como, por así decirlo, ay, ¿cómo decirlo? Era como la idea, por así decirlo, que esto sea así, como Correcto. que lo imponían porque era como la forma de manipular la educación y Estaba planificado. eso. Bien. Una violación sistemática de los derechos humanos es una violación planificada, es decir, impulsada como política de Estado. No es que se haya sido algo como que ocurriera por descuido, sino que existía una política e instituciones detrás orientados a tales fines. Esto de que la violación fue sistemática, al menos en el caso de Chile, por ejemplo, se reveló con el informe Balich, que es uno de los que ustedes van a ver en el ensayo, fue el que logró demostrar que en Chile las violaciones habían sido sistemáticas, es decir, que tuvieron una planificación detrás para lograrse. Otro elemento que también sería común sería que se impulsarían profundas reformas tanto políticas como económicas. Las dictaduras en América Latina entonces tendrían esta finalidad: impulsar fuertes reformas en lo político y en lo económico con la intención de cambiar la estructura del Estado post-dictadura, es decir, que los países que surgieran después de estas dictaduras fueran distintos a los que eran antes de la dictadura. Y por último, y esto es algo bastante interesante, fueron dictaduras de carácter cívico-militar. ¿Qué implica que hayan sido cívico-militares? Implica que gobernarían apoyándose en sectores de la sociedad civil que en muchos casos le darían respaldo y apoyo técnico a estos gobiernos. En Chile, por ejemplo, uno de los grupos civiles más importantes que colaborarían estos años serían los Chicago Boys. ¿Conocen los Chicago Boys? ¿Lo han escuchado hablar? Sí. Correcto. Sí. Los Chicago Boys, estos grupos de civiles que estudiarían en Estados Unidos, específicamente en la Universidad de Chicago, y que vendrían imbuidos con todas estas ideas neoliberales de Milton Friedman, y que buscarían aplicar el modelo, así como ansiosos de aplicar el modelo en algún lugar, y que verían en lo que está ocurriendo en Chile en la oportunidad para impulsarlo. Entonces esos serían estos elementos comunes dentro de este periodo, y esto sería algo compartido por todos los gobiernos de la época. Lamentablemente no voy a alcanzar a revisar porque tengo que pasar lista algunos detalles de las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, que era algo que quería ver, pero no vamos a alcanzar. Ya, ahí hubo un poco de propaganda electoral en el chat. No voy a alcanzar a revisar eso. La siguiente semana tampoco lo vamos a ver, lamentablemente, para seguir avanzando con la materia, porque nos vamos a centrar en aspectos del quiebre institucional en Chile y algunos elementos como de lo que ocurrió propiamente tal en Chile. Si quieren revisarlo, el PPT está en el Classroom, se lo subí hoy día. También este mismo PPT se lo había mandado a Valentina, creo. No sé si te mandé este o te mandé solamente la guía, pero ahí están, para que lo puedan revisar, y ustedes que tienen duda o quieren comentarme algo, puedan hacerlo. Ahora ya, como por el tiempo, tengo que pasar lista, y también quiero consultarles si tienen alguna duda con el trabajo en base a lo que vimos ahora en clase. Estoy una guía bastante participativas, eso también me alegra bastante. Participativas, perdón. Eso me alegra bastante. ¿Amelie? ¿Aravena? Presente. ¿Raya?
Creo que dijo presente, no se escuchó bien, pero la voy a dejar presente. Astorga, Presente. Cabot tuvo que salir, está presente. Cabello, Cabello, bien. Vamos, Presente. Canales, Presente. Izares, Presente. Cerda, Presente. Cuevas, Presente. Cuevas Vera, Presente. Arias, Presente. González, Quintero, Presente. González Torres, Guajardo, Presente. Enríquez, Constanza, Dijo presente en el Creo que chat. dijo eso mismo. gracias. Iturra, Presente. Iturra Sofía, Presente. Lagos Francisca, Presente. Lagos Morales, Presente. Loyola, Presente. Henares, Presente. Méndez, Presente. Mendoza, Presente. Morales, Morales, Bárbara, Presente. ok. Diana, Presente. Vamos, Presente. Campillo, Presente. Niña, Presente. Ana, Presente. Robertson, Dijo presente por el chat, profe. gracias. Rodríguez, Presente. Rojas, Profe. ¿alguien dijo profe? Dijo La presente. Millaray profe. presente. Ah, ok, entonces está Millar ahí, ya. Y Roja ahí. Rubio, Presente. Páez, Presente. Salgado, Presente.